Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Curiosamente, y digo curiosamente entre comillas, porque sabemos que con Dios pues no hay coincidencias, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene todo un plan, todo un proyecto de vida trazado. Y fue el deseo del Espíritu Santo sentir en nosotros, en nuestro corazón, esta recta final del año, estudiar tanto Primera y Segunda de Tesalonicenses, como estudiar el libro de Daniel. Y como les decía ahorita en los anuncios, el libro de Daniel habla mucho o hace mucha énfasis, se puede decir, en lo que es los últimos tiempos. El libro de Daniel lo debemos de leer, lo debemos de estudiar a la par de Apocalipsis. Son libros complementarios. Mucho de lo que el apóstol Juan pudo ver en Apocalipsis lo vio Daniel, lo vio Ezequiel, lo vio Isaías. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron tanto de la primera venida como de la segunda venida del Señor Jesús. Y Daniel tuvo un especial énfasis, Dios sobre él, al revelarle profecía acerca de los últimos tiempos. Y Tesalonicenses, tanto primera y segunda, tienen hacia el final de la carta menciones de la segunda venida. Y curiosamente ponemos también el evento de preparando su venida en esta parte. Entonces yo siento que hay un deseo del Espíritu Santo en enfatizar como iglesia estos temas. Y ayer platicando con una persona me preguntó, casi nunca me preguntan, a veces me sacan de base, pero me preguntó, a ver, ¿qué vas a predicar mañana? Así me lo preguntó como queriendo ver si sí tenía preparado algo, ¿verdad? Si no iba a sacar algo de la manga. Y le digo, sobre Primera de Tesalonicenses 4, la venida del Señor. Y como estamos en una serie, vamos con la palabra, ¿verdad? Entonces no es tanto que sea un tema que yo quiero dar, sino que ahí está en la palabra. Y me dijo un comentario que me gustó escuchar ese comentario, y me dice, pues tú siempre predicas de los últimos tiempos, ¿no? Y le digo, pues no es que siempre predique de los últimos tiempos, pero en cada predicación encontramos alguna mención, algún énfasis, algún punto referente a nuestra eternidad. Y me gusta que se haga ese comentario porque, sabes, el día de hoy en muchas iglesias se predica de otras cosas. Se predica de dinero, se predica de prosperidad. Yo creo que Dios prospera, pero creo que hay un énfasis a veces desmedido en esta área. Se predica de liderazgo. Creo que debemos de tener como creyentes un liderazgo. En algunos lugares hasta parecerían prédicas o pláticas de motivación personal. Creo que debemos de estar animados, pero muy poco se predica de este tema de la segunda venida. De hecho, a veces si escuchamos a gente predicando de este tema, hasta decimos, mira, son de esos raros que hablan de estos temas, ¿verdad? Y déjame decirte una cosa, siempre lo digo a modo de chiste, pero es una realidad muy profunda. Y es lo siguiente, la segunda venida está después de la primera venida. Suena chiste, pero quiero que analices esto. El plan de Dios no acabó en la primera venida de Jesús. O sea, no fue Jesús que se encarnara el Verbo, muriera en la cruz, resucitara y ahí termina el plan. Eso es glorioso porque eso nos da salvación. Eso nos permite acercarnos al Padre y a partir de ahí comenzamos una relación con Dios. Pero es una parte para que se pueda cumplir el clímax, el punto final, ahora sí el cierre de la historia, el cierre del plan de Dios, que es la segunda venida de Cristo. La primera venida ocurre para que pueda ocurrir una segunda venida. Y a nosotros como iglesia moderna en estos tiempos nos está tocando, como te decía, ver muchas cosas irse cumpliendo. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13,
comienza Pablo este tema. Había estado hablando Pablo versículos antes, estuvo hablando de vivir en santidad, estuvo hablando de vivir una vida que agrada a Dios, estuvo hablando de alejarnos de lo inmundo y de que la voluntad de Dios, ¿te acuerdas que vimos ese versículo que dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación? Si te decía yo la semana pasada, si tú no te quieres quebrar la cabeza en descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ese versículo te lo dice muy sencillo. Dios quiere que te santifiques, Dios quiere que te apartes para Él, que te separes para Él. Y cierra ese tema y empieza un tema nuevo ya como para despedir la carta, y dice esto en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, o sea, aquellos que no tienen a Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen esto? ¿Podrás decir, yo creo que Jesús murió y resucitó? Ese es el cimiento de nuestra fe, mi amado. Más allá que creer que vino al mundo y nació y que solo murió, es que murió y resucitó. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es en vano y seríamos los más dignos de lástima, porque seríamos unos loquitos por ahí esperando algo que no va a ocurrir. Pero el poder que levantó a Jesús de los muertos, dice en el libro de Romanos, nos levantará a nosotros, y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos en el día postrero, y ese es el cimiento de nuestra fe. Así que el apóstol Pablo dice, porque si creemos, si tú y yo creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por los cuales decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Te fijas cómo esta palabra, este hecho de que un día Jesús va a regresar por su iglesia, debe de ser palabras de aliento? Mucha gente me he topado que me dice, es que a mí me da miedo leer sobre los últimos tiempos porque está muy feo el asunto. Me da miedo leer Apocalipsis, para empezar, porque aparecen bestias, dragones, ¿verdad? Osos con cuernos, dijo un amigo, suegras por ahí, ¿verdad? No, esas no aparecen. Una serie de cosas temibles, ¿verdad? Pero la verdad es que los últimos tiempos, para el que cree, para ti y para mí que le hemos dado nuestra vida a Cristo, y si no le has dado tu vida a Cristo, tienes la oportunidad de hacerlo, es un mensaje de esperanza y es un mensaje de aliento, porque es la culminación, repito, de todo lo que el Padre desde el Edén echó a andar. Y Pablo comienza diciendo, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Pablo usa esta frase, no queremos que ignoren, en diferentes ocasiones. Lo usa en la Escritura para hablar de 4 temas en particular. En Romanos 11:25 dice, no quiero que ignoren acerca del plan de Dios con Israel. Es un tema que el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes no ignoren esto. ¿Sabes? La palabra dice en el Antiguo Testamento que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, es decir, por ignorancia.
Muchos de nosotros, nuestros problemas que tenemos hoy en día fue por ignorantes. Ignorábamos cosas, ignoramos para tomar decisiones y tomamos a veces malas decisiones. Ignoramos a Dios, muchas veces con nuestra vida ignoramos lo que Él quería que hiciéramos. Y por eso Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes. Por mucho tiempo la gente de la sociedad y del mundo ha pensado del cristiano como personas que no piensan. Yo he platicado con gente que se cree mucho de ciencia y a mí me gusta meterme a la ciencia y ver cómo a través de la ciencia, a través de la creación, Dios muestra su gloria. Dios no está peleado con la ciencia. El científico y el religioso están peleados, pero Dios no. Dios no tiene ningún problema. Y mucha gente ve al cristiano como, tú eres de la gente que casi no estudia y casi no lee y cree esos cuentos. No, mi amado. El creyente que se mete a la palabra va a ser una persona que va a dejar de ser ignorante, porque en la palabra hay sabiduría. La palabra es la mayor sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y Cristo, dice Pablo, es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría hecha carne. Cuando tú y yo venimos a la palabra es Cristo y nos nutrimos de sabiduría y venimos a tener una sabiduría que el mundo no da, que el mundo no tiene y el mundo no conoce. Amén. Santiago dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios y te la va a dar abundantemente y sin reproche. Y no la sabiduría del mundo que es terrenal, animal y diabólica, sino una sabiduría celestial y sobrenatural. Así que cuando Pablo dice, no quiero que ignoren, tenemos que poner atención en ese punto en particular, porque está haciendo un énfasis. Es como diciendo, de todas las cosas que yo les enseño, estas, no que sean mejores, pero si las ignoras, corres un gran peligro. Y lo primero que te digo está en Romanos 11:25, no quiero que ignoren sobre Israel, porque hay una tendencia de separar a Israel, de borrar a Israel del mapa, en el sentido de decir, a partir de Cristo ya no es Israel sino la iglesia y Israel ya no cuenta. Y mi amado, Dios tiene un plan para Israel y para la iglesia. Israel es parte de la iglesia y la iglesia se desprende de lo que Dios hizo con Israel. No debemos de ignorar esto y debemos de entender cómo Israel proféticamente es un termómetro para indicarnos acerca de esta venida de Cristo. Lo segundo que Pablo dice que no quiero que ignoren está en 1 Corintios 12, cuando dice, no quiero que ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son la herramienta que Dios le dio al creyente para vivir una vida efectiva en poder. El don de sanidad, don de milagros, don de fe, los 9 diferentes dones. Pablo dice, no quiero que ignoren esto. También dice en 1 Corintios 1:8, dice, no quiero que ignoren los sufrimientos y las pruebas de la vida cristiana. Di conmigo, el cristiano también sufre. ¿Sí? No vayas a decir amén, ¿verdad? Porque pues no es algo para gozarnos así, pero sí. Pero ¿cuál es el evangelio de hoy? No sufras. Es más, ¿cómo se llama un grupo grande que desvía de la verdad? Pare de sufrir. Sí, y me imagino que nuestra iglesia se llamara Véngase a sufrir, amistad de victoria, ¿verdad? Pues nadie va a venir, ¿verdad? Pero el evangelio es una invitación, mi amado, escucha esto, a abrazar los sufrimientos de la fe. Hay sufrimientos en la vida cristiana y como siempre te he dicho, hay 3 tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento que todos pasamos, a todos nos puede ir mal, a todos nos puede atropellar un carro, a todos nos puede pasar una enfermedad, a todos, buenos y malos. Así es el mundo, vivimos en un mundo caído y así es. Está el sufrimiento que te provocas por menso, sin agraviar. Lo de provocas, ¿verdad? Sí, porque tomo decisiones a lo sonso y termino sufriendo. Y está el sufrimiento por causa de tu fe, porque por abrazar la fe tienes que negarte a ti mismo y tienes que negar cosas que a tu carne le gustan y duele.
gente te va a rechazar por abrazar tu fe, gente te va a dejar, gente te va a perseguir. Va a llegar el momento en que el mundo entero perseguirá al creyente. Está profetizado, vamos a sufrir, pero sabemos que nosotros, nuestro enfoque de vida, precisamente por eso, es en lo eterno, no en la tierra. Porque en lo eterno se acaba todo sufrimiento, en lo eterno se acaba todo llanto, se acaba todo dolor, deja de haber angustia, incluso deja de haber noche. Para los que les da miedo la noche, ya no habrá noche cuando estemos en la nueva Jerusalén. Y lo último que Pablo dice, no quiero que ignoren, es acerca de este tema, lo que estamos leyendo, acerca de la venida de Jesús. Ahora, me parece curioso que lo que más ignora la iglesia moderna es sobre Israel, no quiere sufrir, ya no quieren los dones del Espíritu Santo, y poco hablamos de la segunda venida de Cristo. Por eso nuestro cristianismo moderno está tan light, porque hemos dejado estos puntos y tenemos que retomarlos. Ahora, ¿qué estaba pasando en este momento? Había una creencia en la iglesia de Tesalónica donde no habían entendido muy bien acerca de la venida del Señor. Era una iglesia joven. Recuerda que Tesalónica la fundó Pablo y estuvo un mes cuando mucho y tuvo que salir de ahí. Y entonces hubo enseñanzas que quedaron arraigadas, pero que faltaba ahí ajustar tuercas. Y Pablo está mandando esta carta y mucha gente estaba preocupada por la gente cristiana que se estaba muriendo. Estaban preocupados en dos sentidos. Número uno, estaban viendo la muerte como un fracaso. Estaban viendo la muerte como el fin de algo. ¿Sí? Y ellos venían de un trasfondo griego, por eso usan el término los que duermen. ¿Ok? El término los que duermen tiene que ver con la forma en la que el mundo hablaba de la muerte, como el que está muerto se fue a descansar, entonces está dormido. Mi amado, nosotros cuando morimos, no es que estemos dormidos literalmente, pero es una transición a el momento más glorioso, que es encontrarnos con Dios. La muerte para el creyente no es un fracaso. La muerte para el creyente es una puerta de transición para encontrarnos con el Señor. Entonces ellos estaban tristes por estas personas, pero también estaban preocupados diciendo, el Señor va a venir y estos ya se murieron, no lo van a ver. Esa era un poquito la creencia que tenía este grupo. Y Pablo comienza a decirle, mira, número uno, no quiero que ignoren acerca de esto que aprendieron de nosotros cuando estuvimos con ustedes. Y dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, aquellas personas que mueren sin Cristo. Ahí sí hay una tristeza. ¿Por qué? Porque ahí hay muerte eterna, mi amado. Pero nosotros, si tú has tenido una persona que ha caminado con el Señor y ha sido fiel con Él y ha muerto, tú tienes la confianza y la esperanza de que un día les volveremos a ver, de que un día nos encontraremos con ellos y adoraremos juntos al Señor en la eternidad. El día que yo me muera, no quiero que estén tan tristes. O sea, sí entristezcanse, tampoco hagan fiesta, pero tampoco mucho. ¿Por qué? Porque yo ya estaré mejor que ustedes. Habré cumplido mi propósito y estaré en la gloria. El día que alguno de ustedes se nos adelante, Dios quiera, falte mucho para eso, porque disfrutamos la relación que tenemos aquí, no por otra cosa. Pero si alguno de ustedes parte con el Señor, los que quedamos te extrañaremos. Habrá una tristeza, pero no habrá una desesperanza. El creyente no puede vivir desesperanza en la muerte, porque Jesús ha vencido a la muerte. Y Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como yo resucito, lo resucitaré. Amén. Y esa es la promesa. Así que dice él, no estemos tristes como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Esa frase es,
esto no se los decimos nosotros, simplemente es una enseñanza directa de Cristo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no iremos antes a los que durmieron. Lo primero que yo veo aquí es algo muy interesante. Te hago una pregunta. ¿Pablo está vivo el día de hoy? No. Pablo ya partió con el Señor. Pero Pablo, cuando está escribiendo esta carta, él está viviendo, di conmigo, con expectativa. Él no dice los que nos murimos y los que viven. Él dice los que ya se fueron y nosotros, él contándose, que todavía permanecemos, vamos a estar con el Señor. Porque él estaba esperando que Jesús viniera en su tiempo. La iglesia apostólica no sabía, y nosotros tampoco sabemos, cuánto se iba a tardar Jesús en regresar. Pero ellos vivían con una mentalidad de que podía ser en ese tiempo de ellos, por lo cual tenían una expectativa. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu expectativa acerca de la venida de Cristo? ¿Consideras ese evento para regir tu vida o vives como si eso fuera un cuento que no va a ocurrir? Porque muchos cristianos así viven, como si Jesús nunca fuera a regresar por nosotros. Por eso vivimos en pecado a veces, por eso somos ligeros, por eso no buscamos edificar nuestra vida espiritual o no buscamos tener una relación con Él. Vivimos para las cosas terrenales, nos deslumbra el dinero, nos deslumbra los bienes materiales, el poder, la fama, todo lo que el mundo te da. ¿Por qué? Porque tus ojos no están puestos en que Jesús va a venir. Pero cuando tú eres como el apóstol Pablo, que dice, yo estoy esperando que venga y yo voy a considerar, hasta el día que yo me muera, voy a considerar que puede ser que yo vea ese momento, yo voy a tener expectativa. O sea, yo quiero que venga. ¿Sí? Cuando yo estaba más joven, porque no me considero viejo, ¿sí? Pero estaba todavía más, estaba soltero. Sigo estando soltero, ¿verdad? Es otra historia. Pero estaba soltero y todos mis amigos estaban solteros. Ahorita ya casi todos mis amigos están casados. Habemos 4 o 5 joyas por ahí esperando. Pero casi todos mis amigos estaban solteros. Y una amiga mía le urgía casarse. Siempre hablaba de la boda, ¿verdad? Ni novio tenía, pero quería casarse. Y ella me decía, cuando luego hablábamos de la venida de Jesús, y decía, sí, que el Señor venga, pero que se espere hasta que yo me case, que no venga antes. Y lo tomábamos a juego, ¿verdad? Y le decía yo, sí, mira, te vas a casar, va a decir, son marido y mujer, y ahí va a venir. No, que me deje la boda, ¿verdad? Que me deje la noche de bodas y el fiestonón y todo, y ya que venga en la primer pelea, ¿verdad? Decía ella. Y fíjate que esa mentalidad, ella lo decía de broma, pero muchas veces nuestra mentalidad, que Jesús se tarde, porque yo quiero vivir aquí cosas, porque considero que hay cosas que me van a llenar más a que Él regrese. ¿Sí? Yo te digo una cosa, por mí que venga ahorita y no me caso, no me importa, porque yo sé que me voy a casar en las bodas del Cordero. O sea, soltero no me quedo. No va a haber cristiano solterón, eso es una verdad. ¿Sí? Pero realmente yo anhelo que Él regrese. Ya, no importa que el mundial, no importa Qatar, y tú sabes cómo me gusta el fútbol, no vamos a hacer nada como quiera, ¿verdad? Pero bueno, la fe se desarrolla en el primer partido. Cuando le ganamos a Argentina, todos van a pensar que somos campeones y nos va a ir como siempre. Es otra historia. Pero no me importa Qatar, no me importa nada si lo comparo a que Él venga. Si yo pudiera decidirlo, ven ya, Señor. Para que ya todo termine toda la injusticia, termine todas las cosas. Y Pablo tenía esa expectativa, dice, yo estoy esperando, así que, dice, los que quedamos vivos, no vamos a ir antes de los que durmieron. Los que murieron en Cristo, mi amado, nos llevan la delantera. Aquel que ya está muerto y que murió en Jesús, va a ser resucitado. Cuando Él aparezca,
Porque dice aquí que va a venir, y dice como dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que están muertos, ese día va a ser glorioso, mi hermano. Cuando estemos viviendo el momento más oscuro de la humanidad, en medio de la gran tribulación, en medio de persecución y de angustia, si hemos sobrevivido para ese tiempo, la generación que le toque ver el regreso de Jesús, en el punto más oscuro de la noche, es cuando comienza a amanecer. ¿Sí? Antes de que amanezca, la noche tiene que llegar a su clímax de noche, de oscuridad. Y a partir de ahí empieza a amanecer. Y el amanecer para nosotros es la venida de Cristo. Y va a aparecer en medio de las nubes, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Va a irrumpir, no va a llegar de puntitas, escondido, ¿verdad? Ahí por la iglesia. No, va a llegar mostrando su señorío y su poder y proclamando. Y de repente yo quiero que te imagines andar caminando por la calle y no saber que abajo de ti, metros abajo de ti, hay un cristiano enterrado. Y de repente va a brotar de la tierra, van a resucitar. El mar va a entregar a sus muertos, la tierra va a entregar a sus muertos. Y sé que vienen preguntas a tu vida. Y los que ya los cremaron, Dios tiene el poder para materializarlos de nuevo. No sabemos cómo se va a desenvolver todo el asunto, pero sabemos que van a resucitar. Y estos que van a resucitar van a precedernos a nosotros y van a ser los primeros en empezar a subir al aire cuando el Señor Jesucristo aparezca. Y eso lo vamos a ver nosotros. Y cuando veas eso, además de que vas a tener que recoger el café que se te cayó de la impresión, ¿sí? Porque yo no me imagino, sí, mira, muertos resucitando. Qué normal, ¿verdad? Digo, lo hemos estado esperando. Pero yo voy a estar jalándome los pelos si todavía tengo. ¿Sí me explico? Voy a estar corriendo como loco si estoy vivo. O sea, ¿qué onda con esto? Imagínate esta cosa. Muertos resucitando. Imagínate de repente el rey David, Isaías, Pablo, Pedro, porque es la iglesia a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de toda la época, que va a resucitar en la venida del Señor Jesucristo. Y eso va a ser glorioso. Obviamente no sabemos quién es quién, no hemos visto fotos. Pero, o los cristianos más contemporáneos, imagínate de repente ver resucitar a tus parientes, a la gente cercana a ti que partió con el Señor. ¿Cuántos pastores en esta pandemia no se graduaron así hablamos nosotros, ¿verdad? Ya terminaron la carrera. ¿Y cuánta gente que no es pastor ni siervo, pero cristianos fieles que partieron con el Señor en este tiempo y van a llevarnos la delantera? Pero inmediatamente después de eso dice la palabra, nosotros los que quedamos, los que estamos, seremos arrebatados con Él, ¿verdad? El 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es un cuadro tan hermoso, mi amado, porque es Cristo descendiendo por su novia, el novio en camino a recibir a la novia, pero esta no es la novia fresa de nuestra sociedad moderna que está esperando, ¿verdad? Que hace esperar al novio en el altar. No, estos corren el uno al otro, así como película romántica, ¿verdad? Con un atardecer glorioso al fondo y la novia y el novio corriendo para fundirse en un abrazo eterno que nunca más seremos separados de Jesús. Que el amado de nuestra alma, aquel que esperamos como novia, porque la iglesia es la novia del Cordero, que viene por una novia gloriosa, limpia, sin mancha y santa. Aquellos que hayamos quedado para ese tiempo, si hemos estado, significa que hemos pasado un proceso de purificación tal que ya en nosotros no hay mancha, no hay arruga y no hay nada de qué avergonzarnos. Y Él viene por nosotros y nosotros respondemos en amor, subiendo, y entonces dice, y entonces estaremos con Él para siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ahora, ¿cómo va a ser esta venida? ¿Qué aspectos podemos hablar importantes de esta venida? Número 1, di conmigo, es física. No es metafóricamente, no es una ilusión, no son palabras
que podemos cambiar por otras y hacernos. No, esto es una cosa literal. Cuando Jesús asciende en Hechos capítulo 1, es más, acompáñame a Hechos capítulo 1 para que veas que está en la Escritura por ti mismo. Hechos capítulo 1, versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Están los discípulos en el Monte de los Olivos, Jesús asciende. Siempre he dicho, está bien loco todo esto, está con ganas. ¿Te gustan las historias fantásticas? Esto es mejor y es real. ¿Sí? Estar los discípulos y de repente ver a Jesús subir volando, cual Superman ni que nada. Lo oculta una nube y se quedan viendo ahí, anonadados, me imagino, como que, ¿qué está pasando? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, fíjate, con esa frase podríamos armar una predicación. Nuestros ojos deben de estar en el cielo. Los ojos de ellos estaban en el cielo porque veían a Jesús ascender. Los de nosotros deben de estar en el cielo porque esperamos que Él regrese de ahí por nosotros, que Él aparezca. Deja de ver las cosas en la tierra. Deja de ver tu cuenta bancaria, deja de ver tu dinero, tu casa. Claro que es importante, pero no queremos que vivas en la calle, ni que me pidas prestado, ¿verdad? Pero deja de verlo, o sea, deja de hacer énfasis. Vive para el cielo y deja que el cielo cuide tu vida y el cielo provea y el cielo se encargue de nosotros. Esa es nuestra fe. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿te fijas cómo dice? Este mismo Jesús, no otro Jesús, no el fantasma de Jesús, no un espíritu de Jesús, no, este mismo que subió al cielo. ¿Cómo es este que subió? Era Jesús resucitado, cuerpo, sangre, carne, ¿sí? Resucitado, glorificado, pero era el cuerpo de un hombre judío de 33 años. Ese mismo Jesús, no otro, no una manifestación, no una nubecita. Él en cuerpo va a regresar. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, así vendrá como le han visto ir al cielo. Ahora acompáñame a 1 Corintios. Primera de Corintios 15. $15:51. Es el mismo apóstol Pablo hablando de la misma situación, pero a los corintios. 15:51 dice lo siguiente: he aquí les digo un misterio. ¿Qué es la venida del Señor Jesús? Es un misterio. No lo puedes entender con el razonamiento humano. Cuando la Biblia me habla de misterios, son cosas que nos tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que es gloria de Dios esconder misterios y gloria de nosotros el buscarlos. ¿Sí? También dice en 1 Corintios 2 que Él nos ha dado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios y los secretos de Dios, nos venga y nos revele esos secretos. Te lo voy a poner en palabras muy terrenales. Dios mismo se chismea a sí mismo. ¿Sí? Él solo filtra la información a través del mismo que es el Espíritu Santo para que tú y yo conozcamos estos misterios. Solo hay que pedir que Él nos lo revele. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos. Ya vimos que eso se refiere a ¿qué? A la muerte natural. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué?
porque cuando el Señor Jesús venga, si estamos vivos, no habremos visto la muerte, pero vamos a vivir la transformación. Nuestro cuerpo va a ser glorificado, vamos a ser cambiados. Los muertos resucitan, y si tú lees antes de lo que estamos leyendo, el apóstol Pablo habla de cómo muere en corrupción, pero resucita en incorrupción, ¿sí? Y está hablando de esto y dice, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo mismo que está hablando en Tesalonicenses. En Tesalonicenses dice que con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Va a ser un estruendo, mi amado. ¿Tú te imaginas una trompeta que no haga ruido? Pues claro que no. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, estaban los de banda de guerra y no podías tomar la clase a gusto, ¿verdad? Como si me gustara mucho la clase que estaba tomando, pero estabas oyendo a los de las trompetas o las cajas. Esta trompeta tiene varios significados. Número 1, la palabra me dice en Apocalipsis que antes de la venida del Señor hay 7 triadas de juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. En la 7ª trompeta, que es la última trompeta, cronológicamente hablando, en el panorama de los últimos tiempos, es cuando Jesús viene por su iglesia. Por eso dice, en la final trompeta, la última de estas 7 trompetas. Ahora, ¿por qué trompetas, Abimael? Por 2 cosas. Las trompetas en el tiempo de Israel eran usadas para 2 cosas: para convocar asamblea y para salir a la guerra, ¿sí? Se tocaban las trompetas que no eran trompetas modernas, eran lo que conocemos como el chofar, este cuerno largo, ¿verdad? Se tocaba al unísono y se hacía esta convocación, y entonces todo el pueblo se reunía para ver qué tenía que hablar Moisés de parte de Dios. Eso era en el tiempo del desierto. Así que dice la palabra que el Señor mismo va a sonar la trompeta, va a venir, y en Mateo 24, no estoy yendo por el tiempo, pero puedes ir a leerlo, después apunta, Mateo 24, dice, e inmediatamente después de esta tribulación vendrá el Señor, y enviará a sus ángeles para que recojan de los 4 puntos de la tierra a sus escogidos. Es una convocatoria. Esta trompeta es para convocar a aquellos que viven a que se unan en asamblea. ¿Pero para qué? Para recibir al rey. En el protocolo de realeza, cuando el rey entra a un lugar, había un toque de trompeta, de recepción, ¿sí? Y es lo mismo, la tierra está recibiendo al Rey de Reyes, mira, se me pone chinita la piel, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a tomar su trono, porque no viene de vacaciones, mi amado, y no viene para ocultarnos y nada más hacer que no nos pase nada. Viene para poner fin al reinado de Satanás en ese momento expresado por el anticristo. Viene para hacer la final guerra, que es la segunda razón de trompeta en Israel. Eran convocados para salir a guerrear. Cuando Gedeón salió a la guerra, llevaban trompetas y llevaban antorchas y cántaros. Era una convocación de guerra. El Señor junta a sus santos, a ti y a mí, y a los muertos en Cristo resucitados, pues no para que veamos, vamos a ir a guerrear con Él. Hay una última batalla que la Biblia registra, que es la batalla en el Valle de Armagedón, cuando el Señor regresa, hace una procesión en la tierra para estar delante del anticristo que tiene sitiado a Israel. Las naciones están a punto de destruirlo y el Señor viene por su iglesia y por su pueblo y va a vencer al anticristo. Dice en Tesalonicenses 2, segunda, me estoy adelantando, pero para que lo tengas en mente cuando lleguemos, que lo vencerá con el espíritu de su boca. Cuando habla del anticristo dice, inicuo, al cual el Señor destruirá en su venida por el espíritu de su boca. El Señor ni siquiera se va a ensuciar las manos, simplemente va a soplar con autoridad delante de Él, porque Él tiene aliento de vida y Él da y quita vida. Y va a terminar el reinado del anticristo. Todo esto es parte de ese punto glorioso, mi amado.
Te llevé a Corintios, te llevé más adelante para ver que es una venida física, es el mismo. Los cielos se van a abrir, dice que todo ojo le verá también. Va a ser notorio, no va a ser algo que solo algunos van a ver. Todo ojo verá al Señor Jesús. Y va a ser una venida con despliegue de autoridad. Muchos en el tiempo de Cristo, cuando Jesús vino encarnado por primera vez, estaban esperando esta segunda venida en vez de la primera. El pueblo de Israel, muchos no le recibieron y no le entendieron porque esperaban a un libertador político que iba a poner a los enemigos de Israel subyugados y que iba a reinar. Pero la primera vez que viene Jesús, viene a reconciliarnos con el Padre, a formar a la iglesia y equiparnos para dar las buenas nuevas y alcanzar a los perdidos a través del tiempo. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, que muchos se burlan diciendo, ya se tardó mucho el Señor en venir. Dice, ignorando que el Señor retarda su venida, retarda su juicio, esperando que más se arrepientan, porque es su deseo que todos pudieran proceder al arrepentimiento. Si Jesús no ha venido en estos 2000 años que lleva la iglesia fundada a través de su muerte y hasta hoy, es por gracia, porque está permitiendo que más se arrepientan. Es tiempo, y aquí es donde lo tenemos que aterrizar a algo sustancioso. Es tiempo para que tú y yo compartamos las buenas nuevas con la gente a nuestro alrededor, que si hoy muere o viniera el Señor, no estarían con Él. Y estarían una eternidad separados de Él. Y eso se le llama infierno. Y yo no quiero que nadie de los que yo amo, de la gente cercana, pase por eso. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablar al perdido, tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que orar por las personas cerca de nosotros, tenemos que vivir esperando eso para reflejar con nuestra vida esta verdad y que la gente sea tocada por Cristo, para que cuando Él venga seamos más los que podamos estar en su presencia. Imagínate que gente que tú conoces esté ese día, ¿verdad? Y te vea partir y diga, oye, ¿por qué nunca me contaste? Yo también quería. ¿Por qué no me dijiste de esto? ¿Tú sabías de este rollo? Sí, yo iba a la iglesia. Era de la secreta. ¿Verdad? De esos que no ponen el pescadito en el carro. Que yo, mejor que no lo pongas. Porque luego oigo que me vienen recordando a mi mamá en el claxon y volteo y traen un pescadito y digo, ¿qué onda? Peor cuando veo la calca de la iglesia a la que van, digo, ¿qué onda con esto? Está peor. Por eso yo no mandé a hacer calcas de aquí, para que nadie haga esas cosas. Pero el Señor Jesús va a regresar, mis amados. Va a descender del cielo, va a venir entre las nubes. Apocalipsis dice, Él mismo vendrá en medio de las nubes. Y yo te pregunto, el día de hoy, cierro con esta pregunta. ¿Estamos listos? ¿Tú estás listo? ¿Estás lista? ¿Te consideras lista para ese momento? ¿O será que nos falta? ¿Qué nos puede faltar? Nos puede faltar estar a cuentas con Él. Yo no quiero que me agarre con pecados en mi corazón y en mi vida. ¿Sí? Imagínate que te estás robando algo y en eso viene y te agarra así robándotelo. Ese gansito que está en el refri que no es tuyo, que sabes que no es tuyo, y se llama robo, eso. No sé si para ti sea X, pero es un robo en despoblado. ¿Sí? Que te agarre hablando mal de alguien, que te agarre con inmoralidad en tu corazón, en tus pensamientos, viendo alguna página de internet que no debes de estar viendo. Creo que debemos de estar listos en santidad. Pero también debemos de estar listos como aquella novia que está esperando que llegue el novio y está lista.
No sé si existan, ¿verdad? Porque casi siempre llegan y, espérame tantito, ¿verdad? Ya casi acabo. 3 horas el vato ahí dentro, ¿no? Se avienta un partido de béisbol completo y apenas viene ella. Pero en los tiempos de la palabra, la novia no sabía cuándo iba a llegar el novio. Cuando se desposaban, se comprometían, el novio se iba y le decía, en estos días, no había todo lo que había hoy, ¿verdad? Más o menos llego. ¿Por qué? Porque vengo de lejos. Más o menos lo que el viaje me pueda llevar. Y la novia estaba ataviada y lista para recibir a la boda. Los invitados estaban ahí, tenía sus doncellas. Cuando tú lees la parábola de las 10 vírgenes que están esperando al novio, 5 sí tienen aceite y 5 no. Es esa comitiva de las damas de honor de la novia que reciben al novio y entran con el novio, pero todos tienen que estar listos para cuando el novio llegue. Y justamente en esa parábola dice que hay 5 mujeres imprudentes que estaban ahí, pero no estaban lo suficientemente listas. No tenían aceite sus lámparas, se les apagaron, y en lo que fueron a la tienda a comprar, llegó el novio, entró a la boda, se cerró la puerta y se quedaron afuera. Y no agarraron el ramo. Ni modo. Se salaron. ¿Sí? Y a veces somos esos cristianos que sí estamos aquí. No estamos en el mundo, no somos tan malos, pero no tenemos aceite en nuestras lámparas. No cultivamos una relación con el Señor. Y de repente Él va a llegar cuando no te lo estás esperando. Así que tenemos que estar listos en santidad, pero listos en expectativa de estar volteando, repito, al cielo y decir, Señor, ven. Porque Apocalipsis termina diciendo que el clamor de la iglesia, el Espíritu y la novia, el Espíritu Santo y la iglesia juntos cantan y claman una sola frase: ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Qué glorioso sería que viniera un domingo y nos encontrara adorando. Pero más glorioso que venga el día que no te lo esperas y también te encuentre adorando. Que te encuentre con expectativa. Que tú puedas verlo antes que los demás. Que tú puedas ya estar ahí para cuando aparezca, porque lo estabas esperando. Eso va a ser glorioso, mi amado. Y eso dice, termina aquí diciendo, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Vamos a animarnos los unos a los otros, que sea parte de nuestra conversación. ¿Cómo andas? Prepárate para la venida de Jesús. Los apóstoles así vivían, mis amados. Ellos firmaban sus cartas Maranata. ¿Sabes lo que significa Maranata? El Señor viene pronto. Era como parte de su argot, de su lenguaje. ¿Sí? En vez de decir, ahí nos vemos, ahí nos vidrios, cámara, si eres chilango, ellos decían, Maranata. Y nosotros hoy hacemos saludos cristianos, pero ya por saludo. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, gloria a Dios. Aleluya. Yo siempre me pregunto por qué el aleluya va como con un cólico, ¿no? Aleluya. No, es aleluya. ¿Cómo estás? Bendecido. Y andas con la calle de la amargura, ¿verdad? Pero saludas así. No, para ellos era una realidad. Maranata. Shalom, paz. Que así podamos hablar, tal vez no, oye, Maranata, la gente va a decir, ¿qué onda? Pero que nuestras pláticas terminen, oye, el Señor viene. Que las reuniones de mujeres se den en un espíritu de que el Señor viene. Que nuestras reuniones de domingo sea pensando, el Señor viene. En el estudio, el Señor viene. Si siempre vivimos pensando que el Señor viene, nuestro cristianismo va a ser de a de veras. Vamos a dar ese paso que a veces no damos. Y eso es lo que el Señor busca. Amén. Una iglesia, repito, en Efesios habla que viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y esa es la iglesia que vamos a hacer. Estamos en ese proceso, pero hay que poner nuestra parte.
El Señor nos está planchando las arrugas. No vayas y arrugues más el vestido, ayúdale. Échale la mano. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Porque tú un día vendrás, Señor, un día aparecerás en lo alto, con voz de arcángel, con voz de trueno, con trompeta de Dios. Y pondrás un fin a la maldad, regirás con mano de justicia, de hierro y de amor, y aparecerás, Señor, para rescatarnos. Y si los que estamos aquí para ese tiempo ya estamos dormidos en Cristo,